Vámonos a Sin embargo, en el artículo que publica Guadalupe Fuentes, que justamente lo titularon, está en el portal de Sin embargo, si lo pueden ver, porque da datos más precisos. Hasta acá era el documento en el cual ellos solicitan, y estamos hablando de unos 16,000 millones de pesos no justificados, no justificados. 16,000 millones de pesos es un dineral de dinero no justificado. Bueno, sin embargo, publican este artículo, Despilfarro en la Corte, donde se dan datos precisos de contratos, fechas, nombres, para torneos de boliche, de fútbol, talleres de yoga y baile. Fíjense nada más. Señala en ese artículo Guadalupe Fuentes, en una entrevista que le hizo al diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet García Almaguer, que es integrante de la Comisión del Presupuesto, pues dice el diputado, pues que les llamó mucho la atención que para 11 ministros de la Corte se soliciten cerca de 6,000 millones de pesos. Fíjense, para 11 ministros de la Corte, eso implica 500 millones de pesos al año, 500 millones cada uno durante el año. 500 millones entre 12 da 42 millones de pesos mensuales cada uno. Eso es lo que está pidiendo la señora Norma Piña. 42 millones de pesos para cada uno de los 11 ministros, porque según ella, es para garantizar el acceso a la justicia. Y nos dice Arturo G. Ledesma en Facebook, coincido totalmente, acaba de ser nombrada una magistrada como integrante de la Judicatura Federal, que tiene una jubilación vitalicia por 157,000 pesos. Pues sí, efectivamente. Solo que yo le diría a Arturo Ledesma, desgraciadamente, eso no depende del Poder Ejecutivo. Porque aquí debemos de tener muy claro de no pedirle peras al olmo. Yo de manera permanente escucho que al presidente que está en el gobierno federal se le piden cuestiones en las cuales él no tiene ninguna facultad porque corresponden a un estado o a un municipio. Igual no se le puede pedir a una gobernadora algo que depende a un municipio. Igual no se le puede pedir a un presidente municipal algo que es de ámbito federal. En el Poder Ejecutivo tenemos esos tres niveles. Municipio, que es autónomo, el Estado, que es un Estado federal, y el Poder Ejecutivo. Pero también en el caso de los poderes, o sea, Andrés Manuel no tiene la facultad de quitarle la pensión a un ministro de la Corte. Andrés Manuel permanentemente ha dicho que la Corte se debería autorregular. Y por eso señalé el caso de Guadalupe Taddei, porque en congruencia, quien tiene un cargo debería demostrarnos a todas en decir, yo no cobro algo que es exagerado para un país con 50 millones de pobres. Bueno, pero sigamos lo que marcó, sin embargo, Guadalupe Fuentes, yo la escuché en una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en donde Guadalupe Fuentes, periodista de Sin embargo, se comunicó con el área de comunicación social de la Corte y les dijo, oigan, es que ustedes se gastaron en fútbol, boliche, talleres de yoga, baile, etcétera, y vean la respuesta de comunicación social. Eso sí cobran, cobran, porque seguramente alguien cobra en comunicación social. Pero vean las respuestas que dan. Por el momento no hay ninguna postura.
Y así nos enteramos que la Suprema Corte gastó este año para un torneo de boliche 87,000 pesos en los boliches Tlalpan. Y así nos enteramos que la Suprema Corte se gastó 182,000 pesos en un torneo de fútbol. Y así nos enteramos que la Suprema Corte pagó un taller de nutrición y cocina por 26,000 pesos. Pero también la Suprema Corte pagó un taller de ritmos latinos, 33,000 pesos. Y además también pagó un taller de yoga por 33,000 pesos y otro taller de tai chi de 30,000 pesos. Si le sumamos, eso ya da 60, 90, 120, 220, 300. Miren, eso que le estoy mostrando, 400,000 pesos gastados en boliche, fútbol, nutrición y cocina, taller de ritmos latinos, yoga. Que alguien nos explique qué tiene que ver esto con el acceso a la justicia. Porque ahora resulta ser que Norma Piña nos dice que bailar bachata o merengue le va a permitir a los mexicanos tener más acceso a la justicia. O nos dice Norma Piña que el hecho de que hagan un torneo de fútbol o de boliche le va a dar más acceso a la justicia a los mexicanos. ¿Sí? Y sí, Philips, prometo hacer un programa sobre el presupuesto 2023, porque se dicen muchas mentiras, ya sabemos quiénes, los que dicen fake news, ¿no? Y muchas gracias a Rosa María SM por su contribución a que se sigan manteniendo los canales de Sin Censura. Bueno, seguimos con lo que pide la Corte para el año próximo. El Poder Judicial. Quieren que les paguemos 17 millones en equipo de administración, no desglosado, y 1,600,000 en equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, sin especificar de qué se trata. Bueno, pues yo les recuerdo que en mayo dimos a conocer, aquí en Se Tenía que Decir y Se Dijo, que cada integrante de la Suprema Corte de Justicia le pagamos, además de su sueldo, 6 teléfonos celulares de alta gama para ellos, sus familiares y personal de apoyo, con un plan ilimitado de datos que además se renuevan cada año. Cada año estos señoritos cambian de celular y también su familia, y lo pagamos nosotros. Pero además les pagamos 3 iPads con servicio de internet ilimitado. 3, que no sabemos si los 3 los usen al mismo tiempo. Les pagamos computadoras, impresoras e internet en su domicilio, como si ahí se la pasaran trabajando. Ya no sabemos si trabajan en la Suburban, en su casa o en las oficinas de la Suprema Corte. Y si lo solicitan, les tenemos que pagar videovigilancia en sus casas. Pero además les pagamos 16,000 pesos mensuales en medicinas y todavía les pagamos más de 1,000,000 de pesos en pago por defunción. Bueno, pues ahí está una propuesta. Si quieren seguir pagando torneos de boliche, de yoga, de tai chi, de nutrición, etcétera, ¿por qué no toman el dinero de sus 14 fideicomisos que tienen por más de 20,000 millones de pesos? Ahí está la solución. Por un lado, el Poder Judicial apoya al señor de Electra, Ricardo Salinas Pliego, a que no pague impuestos. Pero si no paga impuestos, pues el gobierno federal tiene menos dinero.
Y si el gobierno federal tiene menos dinero, entonces, por qué le piden dinero? ¿Por qué le piden dinero a un ejecutivo si ellos mismos están contribuyendo a que no pague los impuestos que debe de pagar? Entonces, uno dice, híjole, pues entonces, pues si quieren dinero, pues hagan que Salinas Pliego pague los impuestos que debe. Y entonces sí, exijan, ¿no? Pero si los hemos visto beneficiando a empresas extranjeras como Iberdrola, como Naturgy, como Fisterra, y encima le quitan dinero al Ejecutivo, pero sí le exigen dinero al Ejecutivo. Es una incongruencia. Entonces son cuentos chinos, como se dice, no tengo nada contra los chinos, ni contra Xi Jinping, pero esto que nos dice la señora Norma Piña no se sostiene. El acceso a la justicia no está con que les paguemos 3,000 pesos diarios de comida, sus celulares de alta gama, sus seguros, etcétera, etcétera. No está para eso. Definitivamente ahí no está el acceso a la justicia. Bueno, ¿qué estamos viendo con esta propuesta de presupuesto 2024? Quieren seguir con el abuso. ¿Para qué quieren 20,000 millones de pesos guardados? ¿Por qué quieren donar 12 millones de pesos al año? ¿A quién se los donan? ¿Por qué opera el Poder Judicial en contra de los intereses de México? Porque desde el momento en que benefician a empresas extranjeras para que sigan haciendo negocios de manera indebida en México, pues están beneficiando que el dinero salga del país. Y si el dinero sale del país, ¿por qué le piden a un gobierno al que le están quitando dinero que les dé más dinero? Y la otra, benefician a los grandes evasores fiscales en este país. ¿Qué les tenemos que explicar a los ministros con palitos y bolitas? Que su sueldo y sus prestaciones se las pagamos nosotros y las pagamos por medio de impuestos. Bueno, pues entonces que paguen impuestos. Bueno, se tenía que decir y se dijo.